Bueno, muchísimas gracias, Ron. Lo que vamos a hablar el día de hoy, tenemos una audiencia muy pequeña, así que por favor traten de ser interactivos, traten de hacer preguntas para que esto sea activo, sea emocionante y también puedan aprender bastante el día de hoy ustedes. Lo que voy a hacer es, mi nombre es Jorge Delgado, yo soy ecuatoriano, pero trabajo aquí en Estados Unidos ya más de 28 años y trabajo para la compañía Alltech y lo que hago es entrenamiento para empleados en Estados Unidos. Hoy tenemos el privilegio de contar con expertos en la parte de manejo de conflictos o resolución de conflictos en lecherías, y lo que voy a hacer es voy a moderarlos y vamos a tener una conversación muy linda con ellos, muy abierta. Y en este panel tenemos el día de hoy a Javier Nexticapán, hace la mano Javier allá, tenemos al señor Juan Quesada y tenemos a la señora Rosario Ibarra. Rosario, ella es gerente general de la lechería Grotgut en Newton, Wisconsin, aquí en este estado. Y Rosario supervisa y coordina las actividades de la lechería de 3,000 vacas de ordeño. Y se encarga del funcionamiento diario de la lechería y las instalaciones. Tiene varios años de experiencia en la industria lechera mexicano-estadounidense, importando aditivos para la comida de las vacas desde Wisconsin. Se mudó Rosario a los Estados Unidos en el 2012 y como trabajador profesional con Visa TN vino para acá. En abril del 2017 mejoró su experiencia en la granja como gerente de terneros en Gold Star Farms en Chilton, Wisconsin. Y Rosario tiene una licenciatura en agronomía y un MBA y un masterado en administración de negocios, ¿correcto? Se graduó en Cornerstone Dairy Academy, que es un curso educativo y dinámico de 3 años, centrado en un conjunto único de habilidades de comunicación y liderazgo. Así que bienvenida, Rosario, muchísimas gracias. Juan ha trabajado en todos los puestos dentro de una lechería desde el año 1980, desde ordeñador hasta supervisor, y tanto en establos como en Texas, en Nuevo México, en California y finalmente aquí en Wisconsin. Juan también se ha desempeñado como consultor en establos en Dinamarca, México, Suecia, España, Finlandia, Eslovaquia, Holanda y Alemania. Durante 10 años, Juan trabajó como director de seguridad en MilkSource y en la actualidad se desenvuelve como director de capacitación y desarrollo en MilkSource, y Juan lleva trabajando más de 23 años en la compañía. Bienvenido, Juan, y muchísimas gracias. Y Javier se desempeña como gerente de la lechería Team Agribusiness, que está ubicada en Wayne, Nebraska. Javier es responsable del funcionamiento óptimo de la granja de 900 vacas y también de la crianza de 500 becerras de reemplazo para otras 2 lecherías. Javier es originario de Puebla, México, y en el 2004 migró a los Estados Unidos y desde entonces ha trabajado en granjas lecheras. En sus inicios empezó con muy poca experiencia en cuanto al conocimiento de la industria lechera en Estados Unidos, pero con muchos deseos de superación pudo pasar por todas las diferentes áreas de la lechería, algo que hoy, el día de hoy lo aprecia mucho, ya que gracias a ese conocimiento tiene un mejor entendimiento de las dificultades y retos que la lechería enfrenta día a día. Así que muchísimas gracias, Javier, sobre todo por venir de tan lejos desde Nebraska. La idea de esto, como lo mencionamos, es hacerlo conversacional. Si ustedes tienen preguntas al momento, lo pueden hacer ya que es un grupo pequeño, pero si no, las podemos guardar para el final. Y sin más, lo que vamos a hacer ahora es pasar a conversar un poquito con ustedes sobre la resolución de conflictos. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es darles un concepto de conflicto. Este concepto de conflicto es muy sencillo, lo sacamos de una página web, y es interesante que el concepto de conflicto dice lo siguiente. Conflicto es una situación caracterizada por divergencia de intereses. Hay diferencia de intereses que conlleva a confrontaciones. ¿Quién no tiene confrontaciones en los negocios, ¿verdad? Especialmente en agricultura y en lechería, en el que vamos a hablar el día de hoy. El término puede emplearse en innumerables contextos, siempre y cuando se considere que en estos existen intereses contrapuestos que predominen sobre los intereses en común. Los conflictos pueden solucionarse diplomáticamente, generalmente con la intervención de un tercero que sirva de parte neutral o mediante el uso de mecanismos regulatorios. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que los panelistas nos van a presentar historias donde ellos han sido expuestos a conflictos, y conflictos muy comunes en los que ellos trabajan en las lecherías de ellos.
Luego vamos a pasar a solucionar esos conflictos en base a la experiencia de ellos. Una cosa importante que les quiero mencionar a ustedes el día de hoy es que toda la información que está aquí es basada en la experiencia de ellos. Este es el único slide que sacamos de internet. Lo demás es los años que ellos han pasado trabajando en lecherías, así que esperamos que ustedes se beneficien de la información que tienen ellos. Una vez que estamos establecidos con el concepto de conflicto, vamos ahora sí a pasar a la parte de los conflictos más comunes, Rosario, Juan y Javier, a los que ustedes se enfrentan día a día. Los conflictos más comunes en las lecherías que hemos establecido y que conocemos muchos de ustedes es el salario, las funciones de esos empleados, la personalidad y la cultura de esas lecherías. Rosario, ¿qué nos puede contar usted en su experiencia, cuando se ha tomado y se ha visto involucrado en conflictos en lo que respecta a salario y a funciones del personal? ¿Qué nos puede contar? Creo que el que más nos enfrentamos es el quiero un aumento hoy y porque si no, ya no vengo a trabajar. Es un claro ejemplo. Otro es llega alguien y te dice, ya tengo 10 años aquí en este establo. Cuando yo empecé de ordeñador, empecé a $8 la hora, pero escuché que ahorita estás contratando a un ordeñador a 12. ¿Por qué? Son ejemplos de los problemas en que nos enfrentamos. Parte del salario. En parte del salario. ¿Cuánto funciones de empleados? ¿Qué nos puede contar, Rosario? También un clásico, ese no es mi trabajo. Desde ¿por qué no levantas la basura? No es mi trabajo. A mí nadie me dijo que lo hiciera, o a mí no me pagan por hacer eso. Correcto. Juan, en la parte de personalidad, ¿qué nos puede contar en su experiencia cuando se ha visto involucrado en conflictos por personalidad en las lecherías? Sí, yo pienso que todos sabemos que somos diferentes, absolutamente todos. Y todos tenemos diferentes maneras de pensar. Y buscamos muchas veces, excusas para decir que está pasando algo, de que aquella persona no me cae bien, de que pues, está diciendo esto, de que está diciendo aquello. Pongo un ejemplo. En una ocasión, hace muchos años, rápido, un muchacho me dijo, don Juan, aquel me cae muy mal y quiero decirle de esto. Y ya me dijo muchas cosas de él. Cuando fui con el otro muchacho, me dijo, don Juan, quiero decirle algo de él. Y ya me dijo muchas cosas. Lo llevé a los dos a la oficina y le dije, ¿saben qué? Nos sentamos, le dije, no se sienten. Así parados les quiero decir que ustedes parecen unos niños. Sálganse de aquí de mi oficina y van a resolver sus problemas. Cuando resuelvan sus problemas de trabajo, vengan conmigo. Cuando quieran problemas de trabajo, vengan conmigo. Pero ahorita están actuando como unos niños. Se salieron a la media hora, andaban besos y abrazos. Así es. Es que personalidad, ¿verdad? Diferentes personalidades en todo negocio. Es somos correcto. Diferentes, exactamente. Es correcto. Muchísimas gracias, Juan. Sí. En la parte de cultura, Javier, si le puede pasar el micrófono a Javier, por favor, Juan, muchísimas gracias. Antes de empezar la charla, estamos hablando de culturas, ¿verdad? Y sobre todo ahora en este país que viene mucha gente, ya no más aparte de México, pero sobre todo gente de Centroamérica, de Nicaragua, Guatemala, incluso con una cultura muy diferente e incluso con un lenguaje muy diferente. ¿Qué nos puede contar, Javier, en su experiencia en la parte de diferencias y conflictos en base a cultura? Llegamos a entender que es un proceso de adaptación, pero la cultura, ¿dónde empieza? Nosotros tenemos que adaptar a todos nuestros compañeros de trabajo a nuestra cultura. El gran problema es que muchas veces o en muchas lecherías no tenemos una cultura. En nuestro caso no teníamos cimientos de cultura. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a crear las bases de generar una cultura. Correcto. Responsabilidad, respeto, educación, esfuerzo. Entonces desde ahí, cuando nuestros compañeros de trabajo vienen a nuestra lechería y buscan trabajo, entonces decimos, ok, esto es lo que pedimos, esto es lo que buscamos, necesitamos que haya una adaptación. Por parte nuestra tenemos que aprender, porque inclusive las comidas que ellos comen, ¿dónde encuentran lo que necesitan? Entonces es generar una conexión, una adaptación. Correcto. Y en muchas lecherías, Javier mencionaba, ¿verdad? No hay una cultura, ¿verdad? Y se tiene que buscar, cada lechería tiene una cultura, tal vez a veces no está definida, correcto, pero se tiene que comenzar a crear una base en esa cultura. Exacto. Es perfecto.
Toda lechería tiene una cultura buena, positiva, negativa, la hay, pero hay que comenzar a estructurarla y organizarla. Excelente, muchísimas gracias, Javier. Eso es en la parte de conflictos, ¿verdad? La experiencia que ellos han tenido normalmente en la mayoría es en salario, funciones, personalidad y cultura. Una vez que hemos hablado de esto, vamos ahora a hablar de la prevención. ¿Qué es lo que hacen ellos en su experiencia para prevenir que pasen estos conflictos? Conflictos van a pasar en cualquier organización, pero lo importante es tratar de prevenirlos. Y en prevención tenemos algunos puntos y nos van a ayudar otra vez Rosario, Juan y Javier. En prevención, Rosario, usted nos habló muchísimo sobre lo que hacen en su lechería y nos habló sobre organigramas, reglas y regulaciones y establecer periodos de prueba que son importantísimos, que no todos los hacen, pero usted lo hace en su lechería. Cuéntenos un poco sobre cómo le ayuda el organigrama de trabajo, reglas y regulaciones y el establecer periodos de prueba en su lechería, Rosario. Sí, gracias. Obviamente siempre es un trabajo en progreso, no es que ya esté todo hecho, que seamos perfectos, siempre estamos aprendiendo y aún nos falta poner ciertas cosas en práctica, pero el organigrama es muy importante porque guía al trabajador a saber con quién dirigirse en caso de que tenga una duda, desde la parte del entrenamiento hasta cuando ya está ejecutando sus funciones. También el organigrama, hay ciertas culturas que preferimos un orden jerárquico, preferimos saber quién es nuestro jefe. Hay quienes no, quienes nos gusta un trabajo de forma más horizontal, pero también te ayuda a que crees un equipo, es decir, mi supervisor en el área de la ordeña, sé que con él puedo contar, ayuda a crear equipos dentro del establo. En la parte de las reglas y regulaciones, ahora hablando del tema de los salarios, por ejemplo, te puede tener definido cómo vas a pagarle a los trabajadores, también te ayuda a minimizar, reducir o evitar los conflictos. Desde que entras y sabes si estás en la posición de la ordeña, quizás eres quien das un bono por conteo de células somáticas, si estás en las becerras, a lo mejor un bono por reducción de mortalidad, etcétera. Eso te ayuda también a las expectativas, ¿no? Y saber que, volviendo al ejemplo que di anteriormente, ¿por qué este trabajador gana más que yo? Bueno, mira, porque él trabaja en las becerras, también ordeña, puede ayudarme con el camión, puede manejar esquister, cierto, tú llevas 10 años aquí, pero siempre has estado en la posición de ordeñador, no porque no te hemos dado la oportunidad, porque quizás ahí es donde tú te sientes más cómodo. Y para mí, esta otra persona la puedo mover a diferentes áreas y por eso tengo que recompensarle. Y en el establecer periodos de prueba, también tenemos que aprender a valorar las cosas y el trabajo es algo que debemos de valorar, por lo que en los primeros 2 meses se considera un periodo de prueba donde tienes que adaptarte a la cultura, al ambiente, no dramas, minimizar el estrés y entonces ya eres parte del estado. Perfecto. 2 meses lo hacen ustedes. 2 meses. Perfecto, excelente. Juan, si nos puede contar un poquito usted en la parte de cómo puede ayudar la definición de funciones, que es muy similar a la parte de organigrama y reglas y regulaciones, ¿verdad? Pero una parte interesante, Juan, cuando hablamos y nos preparamos para esta charla, fue que ustedes hacen un entrenamiento formal para reducir conflictos. No solamente se entrenan ustedes como supervisores para reducir conflictos, pero también entrenan al personal. Y obviamente las descripciones claras del trabajo, escritas, y la visión y la misión, que lo hacen muy bien en MilkSource. Si nos puede contar un poquito sobre eso, Juan. Sí, o sea, yo pienso que la definición de funciones es muy importante que todos sepamos qué es lo que quieren. Yo pienso que es importante que si vamos a contratar a una persona, que ellos sepan qué nosotros queremos de esa persona y nosotros también necesitamos saber qué ellos quieren también. O sea, porque ellos tienen también, así como nosotros tenemos sueños y queremos tener unos números buenos, también ellos también quieren tener sueños. No sé cuáles son los sueños, necesitamos preguntarles. Así que es muy importante que preguntemos qué es lo que están buscando. Y eso pasa mucho tal vez cuando se establece la parte de misión, ¿verdad, Juan? En muchas lecherías se pone una misión, ¿verdad? El mission statement que llevamos aquí en Estados Unidos. Y se habla solamente de la misión nuestra, pero nunca se incluye el trabajador, lo que acaba de decir. Voy a poner un ejemplo y no voy a decir el país, he estado en muchos países. En una ocasión fui a un país y en la misión de ellos era, hablando ahorita de
la visión y la misión. La misión de nosotros como empresa es esto. No queremos ser los más grandes de Estados Unidos. Queremos ser los mejores. No los más grandes. Queremos ser los mejores. Es muy diferente. Sí. Sobre misión y la visión. En una ocasión fui a un país, no lo voy a decir, y me invitaron y me dijeron que en el país, lo primero que yo miro es la misión. Y cuando miré la misión, en la misión decía que el objetivo de ellos era hacer rico a los socios. No mencionaron en absoluto a los trabajadores. Ahí quiero trabajar yo. ¿Qué pasó? Que de ese lugar, me corrieron. ¿Por qué? Porque no estuve de acuerdo yo con la misión ni la visión de ellos. Correcto. Así es. Nunca les preguntaron a ellos qué es lo que querían, ¿verdad? ¿Cuál es el sueño de ellos? Exactamente, correcto. Nunca les preguntaron, así es que eso es un poquito. Y eso yo pienso que si ustedes, para reducir un poquito los conflictos, yo creo que deben de preguntar a ellos, en realidad, qué es lo que buscan. Correcto. ¿Cuál es la misión y visión de ellos también? Ellos Perfecto, también. excelente. No nomás la de uno nomás, ellos también. Correcto. Javier, cuando estábamos hablando de esto, ¿verdad? Usted nos contaba la importancia de la lechería de ustedes que hacen en la parte de relaciones externas para evitar conflictos. Usted toma mucho tiempo en pasar el tiempo con ellos, con necesidades, por ejemplo, no solamente de ordeñar vacas o trabajar con ellos, pero también, por ejemplo, llevarlos a citas médicas, abogados, lo que sea. Correcto. Lo hacen para relacionarse con ellos, para evitar conflictos. Si nos puede contar qué es lo que hace y también la comunicación constante, Javier, que hay en la lechería. Correcto. La pregunta que me hago a mí mismo es, ¿cómo puedo vender mi producto? ¿Cómo puedo yo demostrarles mi integridad? ¿Cómo puedo yo demostrarles a ellos si ni siquiera me tomo el tiempo para conocerlos? ¿Y dónde es donde realmente conoces tú a alguien o a una persona? Es en las situaciones difíciles, en las situaciones de necesidad. Ahí es donde realmente yo he aprendido, he vivido con muchos de mis compañeros de trabajo, ahí es donde sabes. Y obviamente pues yo saco beneficio de eso y no, esta persona me cabe en tal área. ¿Por qué? Porque tiene las características necesarias para esto. Entonces, solamente así, y independientemente, la jerarquía, Rosario mencionaba acerca de la jerarquía, la mayoría nos ven como, es el jefe, o es la persona que nos va a gobernar, y realmente no, porque nosotros somos dueños de nuestras propias expectativas, no hay nadie más nos puede poner limitaciones más que nosotros. Entonces, yo utilizo de ese modo, es conocer y encontrar las características que cada individuo tiene para ponerla y que sea beneficio para la lechería. Y evitar conflictos de esa forma. Exacto. Excelente, correcto. Miren, hablamos de la definición, hablamos de los conceptos normales y hablamos de la prevención. Pero a pesar de que estamos preparados, ¿verdad? Y establecemos esa cultura, van a pasar conflictos, los vamos a tener que desafiar. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es, ¿cuál es el plan de acción que ellos tienen cuando ustedes están dentro involucrados de un conflicto? Nuevamente, los conflictos van a pasar, no es algo que vayan a ser completamente invisibles. Y de esto, estas características, sobre todo en los panelistas, son cosas que hemos aprendido de ellos y que ellos quieren compartir con ustedes. Rosario, cuando hablamos con usted sobre cómo resuelve y que el plan de acción cuando está dentro de un conflicto, usted nos hablaba sobre tiene que ser neutral y tiene que generar preguntas y recolección de información. ¿Qué nos puede contar de su experiencia, Rosario, cuando está dentro de un conflicto y cuando habla de neutralidad y generar esa información? Sí, claro. Cuando se presenta alguna situación, lo primero es ser muy clara en el decir, ok, voy a escuchar la versión de lo que sucedió, pero también quiero que sepa que voy a buscar la otra versión. Siempre les comento que siempre voy a escuchar las dos partes de la historia, porque eso hace que la gente también realmente se tome un tiempo para pensar lo que va a decir, y si está exagerando, sabe que va a tratar de irse a los hechos porque sabe que voy a buscar el otro lado. Entonces, lo primero.
También eso me da a mí un tiempo de recordarme a mí de ponerme en el medio, en ser neutral y no dejarme guiar por situaciones previas que conozca de cada una de las partes envueltas. En generación de preguntas y recolección de información, lo mismo es, ok, te voy a escuchar, dejas que hablen, pero empiezas a hacer las preguntas claves, cómo, cuándo, qué estabas haciendo, alguien estuvo presente, etcétera. Recabar toda la información posible para poder llegar a una solución más adelante. Excelente. Juan, cuando hablamos con usted nos decía que cada conflicto es diferente y no se tiene que asumir y se tiene que investigar también. Cuéntanos alguna historia en su caso, Juan, sobre este tipo de asunciones que a veces uno hace y cuando no hace investigación, ¿qué es lo que puede pasar? Sí, mire, yo creo que todos nosotros, me incluyo yo, todos tenemos doctorado, tenemos maestría, somos profesionales en asumir. Todos estamos igual. Es una carrera de 7 años, ¿no? No, de más. Son de 20 años y vamos a seguir. Y todo el tiempo asumimos. Tengan en cuenta, es una cosa muy importante y le voy a hacer un ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es el secreto del mejor vendedor del mundo? ¿Saben cuál es el secreto del mejor vendedor del mundo? Carolina, usted que sabe todo y si no lo sabe se lo inventa. Sí, sí, ok. Es escuchar. Es escuchar. ¿Y qué es lo que pasa? Que asumimos y no escuchamos. Y pensamos que, muchas veces, Jorge, ya sé que Jorge todo el tiempo le gusta hablar de fútbol. Y asumo que Jorge va a venir otra vez, ahí viene Jorge a hablar de fútbol. Ya me tiene cansado. Se la sabía, ¿eh? Pero no sabemos que Jorge esta vez viene a hablarme porque acaba de tener un hijo o de que tiene un problema familiar o de que algo. Asumimos todo el tiempo y ya otra vez viene Jorge con lo mismo. Así es. Es que nunca asumamos. Nosotros también lo que es investigar. Nunca tomen una decisión. Viene Jorge y me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que Rosario me dijo esto. Rosario, estás corrida. A veces, ¿qué hacen eso? ¿Por qué? Porque Jorge es mi favorito. Correcto. Es mi favorito, mi trabajador favorito, y yo le creo a Jorge. Yo no le creo a Rosario. Ahí es que necesitan investigar, y cuando si acaso pasa un problema, al menos a mí, yo estoy en muchos conflictos, somos 700 empleados en nuestra empresa, yo estoy en muchos conflictos, y todo el tiempo lo que hacemos nosotros, lo que hago yo es juntar a las dos personas y más testigos todavía. Investigar, excelente. Qué interesante esa parte de testigos, ¿ah? Muy buena. Javier, cuando usted entra en un conflicto, actúa como un moderador, como lo dijimos al principio, y también, sobre todo, crea el ambiente apropiado. Lo mencionó Rosario, lo mencionó Juan, ¿verdad? Trae a las personas y crea ese ambiente apropiado. En su experiencia, ¿cómo trabaja usted como moderador y qué tipo de ambiente tiene que crear usted para que se presente ese tipo de eficiencia cuando se reduce el conflicto? Claro, para empezar es entender qué es un moderador y, por ejemplo, usted está haciendo el ejemplo correcto justo ahora. Usted lleva el ritmo, yo tengo que llevar el ritmo de la situación y probablemente va de la mano con crear un ambiente. Probablemente no es ni la hora ni el momento adecuado. Muchachos, nos vemos mañana a tal hora y vamos a hablar al respecto. Y del mismo modo, todo va de la mano, no hay que colectar información de ambas partes, pero ser un moderador, inclusive es necesario estar tranquilo, estar calmado, estar concentrado. A veces no es óptimo hacerlo en el momento porque no es el momento oportuno, hay que estar tranquilo y hay que pensar correctamente. Muchas veces es decir, ahorita no, mañana a tal hora. Correcto. Nos ponemos de acuerdo. Y se me ocurre, por ejemplo, lo que mencionaba Juan, ¿verdad? 2 empleados en una sala de ordeño entran en un conflicto y en la sala de ordeño no es el ambiente apropiado. Hay que esperar, hay que moverlos, hay que transportarlos, hay que controlar también ese ambiente. Excelente. Eso es en la parte, ¿algo que decir, Javier?
Solamente que hay diferentes tipos de conflictos. No, mencionaba lo de la sala de ordeña. Si llega y dos muchachos intentan agarrar a golpes por cualquier razón, es algo que tiene que tomar prioridad, obviamente, Correcto, ¿no? correcto. Igual no es para solucionarlo, pero debe minimizar los daños. Excelente observación. Muchísimas gracias, Javier. Ese es el plan de acción, ¿verdad? Diga, continúe, Juan. Miren, quería yo agregar algo muy importante. Yo lo hago, ojalá que, no sé si ustedes lo hacen, pero quería agregar algo a esto sobre crear un ambiente apropiado para un conflicto. Cuando hace algunos años yo iba a una cárcel que está aquí como a 2 horas de aquí, y lo que hacía yo era entrenaba a los reos que iban a salir pronto a la sociedad, que iban a cumplir su condena, y los entrenaba para ir a pedir trabajo. Sí. Y lo que hacía todo el tiempo yo es que a nosotros íbamos varias empresas y a nosotros nos ponían en un escritorio y nos ponían una silla aquí y luego el escritorio y la otra silla del otro lado. Y a mí nunca me gusta eso. Para Juan Quesada yo no hago eso. Cuando yo me entrevisto con una persona, quito el escritorio y me pongo enfrente de la persona. Así es. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay, cuando uno está detrás de un escritorio, ejerce uno como un dominio. Tú estás aquí y yo estoy allá. Y es cierto, sí, somos supervisores, pero también hay respeto. Y al menos para mí, yo hago eso. Cuando estuve en la cárcel dando esa clase, un reo me dijo, Juan, ¿sabes cómo se llama eso? Le dije, no, eso se llama respeto. Remueva esa barrera también, ¿verdad? Yo pensé que iba a darnos un consejo sobre cómo eliminar el boxeo en la lechería, y cuando habló de la cárcel dije, se la sabe. Era actuado de sparring, alguna cosa. Pero qué bien. Excelente, Juanito, excelente. Y tomando la parte de lo que me dijo Javier, ¿verdad? De moderador, cada uno de estas personas, y ustedes tienen que actuar como moderador, y las características de ese moderador son las siguientes. Y esto está basado en lo que ellos han hecho, entre Rosario, Juan y Javier. Rosario, cuando usted hace de moderador, usted lo que nos había indicado es que está presente física, mentalmente y emocionalmente y evita interrupciones externas. ¿Qué nos puede contar sobre eso y su experiencia en la lechería con algún conflicto que ha tenido? Pues sí, recapitulando un poquito, tomando lo que dijeron los compañeros, es encontrar un lugar adecuado. Primero tienes un problema a medianoche, lo tratas de resolver de la mejor forma posible. Muchas veces no estás en el establo y tienes que apoyarte en alguien más para resolver ciertas situaciones, pero la realidad es que el establo tiene que seguir funcionando y tú tienes que seguir funcionando. Entonces pasas la resolución del conflicto a una hora más adecuada, a menos de que el conflicto sea extremadamente grave. Nos vemos cuando termine su turno. Ahorita concéntrese en lo que tiene que hacer para evitar más problemas y nos vemos saliendo o nos vemos mañana. Eso te ayuda a que tú recojas toda la información que necesitas, que lo hablamos anteriormente, los ánimos se calmen también y uno como moderador esté presente física y mental y emocionalmente. Correcto. Porque quizás estás en medio de hacer horarios, quizás estás haciendo cuentas, etcétera. Entonces, uno también tiene que darse el tiempo Correcto. para poder estar al 100% en la resolución del conflicto. ¿No? Es una inversión de tu tiempo. También para eso nos pagan, entonces tenemos que estar al 100% en esa parte. Y evitar interrupciones externas es encontrar un lugar, una oficina cerrada, encontrar un espacio donde las dos partes envueltas, tanto que puede ser 2 trabajadores o un trabajador y nosotros representando a la empresa, estemos libres, tomar el tiempo, tengo media hora para que lo resolvamos, si no se nos van a ir las horas. Correcto. Dejar el teléfono, que ahorita es casi imposible, pero dejar el teléfono de lado y estar presente. Y una clave es, al menos para mí, es ya estoy preparada para saber si voy a poder resolver el conflicto de la forma en que yo lo quiero, cuáles son las acciones que voy a tomar. Pero si el resultado no es el que yo quisiera, ¿qué es lo que va a suceder? Exacto. Es decir, vamos a salir de esa reunión y voy a tener que despedir a la persona. A veces es inevitable, pero ¿y qué va a pasar mañana? ¿Quién va a tomar su lugar? Entonces, también por eso uno necesita darse el tiempo para irte adelantando en los posibles resultados de tu reunión.
Y otra cosa que tal vez se nos pasó aquí un poquito, que hemos hablado entre los tres, con ustedes tres y con mi persona, es el manejo del tiempo también, ¿verdad? Javier mencionó la cultura, y en nuestra cultura cuando llegamos a reuniones, ¿qué tendemos a hacer? A darle la vuelta, y este dijo, y ese dijo, y no me gustó, y el tiempo se pasa y se pasa. Entonces una cosa que ustedes hacen muy bien es establecer como moderadores el tiempo, le dan el tiempo necesario, establecido y suficiente para eso. Muchísimas gracias, Rosario. En la parte de su experiencia, Juan, usted nos hablaba, ya habló sobre todo de no generalizar, pero sobre todo la privacidad. ¿Qué importancia usted le da la privacidad a esa resolución de conflictos? Hay mucha gente que viene, como hace Rosario, por ejemplo, establece esa privacidad y a veces pasa que no se queda ahí, sino que se cuenta a otras personas lo que pasó. ¿Cómo maneja esa parte de privacidad, Juan, usted? Yo pienso que es muy importante, por ejemplo, voy a volver un poquito para atrás de no generalizar, porque todo el tiempo, así como repetí hace ratito, pensamos que va a venir otra vez Jorge con lo mismo y no es cierto, Correcto. va a ser, generalizamos y decimos, es lo mismo, no es cierto, no, cada caso es muy diferente. Privacidad. Hace un mes y medio estuve en la Ciudad de México y fuimos a un restaurante y en el restaurante el dueño, yo creo que eso es el dueño, fuimos a una taquería y era el dueño y había mucha gente, habríamos en ese momento como unos 30 personas, había familias, había niños, había de todas las edades. Y el dueño, yo sentí que la mesera era nueva, yo sentí. Y el dueño le gritó a la muchacha de una manera terrible, terrible, muy feo. ¿Qué es lo que hice yo en cuanto pasó eso? Dije yo, le dije a los demás, a la familia que iba conmigo, le dije, jamás vuelvo a este lugar. Sí, dije, no vuelvo a este lugar. Alguien comentó, quizá podemos ordenar para llevar, pero ya no vuelvo a este lugar a comer. Así es. Lo que quiero decir es esto, privacidad. Si vamos a llamar la atención, especialmente a un nuevo empleado, entonces vamos a llamar la atención, pero en privado. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona, nosotros tenemos la culpa porque no le enseñamos, no le dijimos qué hacer. Y le estamos reclamando a esa persona por algo que él no sabía. En una ocasión, hace mucho tiempo, nos pasó una cosa, en una lechera de nosotros, hace muchos años, ahora ya eso no nos pasa. Un muchacho dejó ir una vaca con leche. Y uno de los supervisores miró la vaca que iba con leche y luego le dijo, hay que devolver esa vaca para el establo. Y luego ya le dijeron al ordeñador, oyes, mira, dejaste ir esta vaca con leche. ¿Qué no sabes que si la vaca se va con leche puede agarrar mastitis? Y después le dijo el muchacho, ¿y qué es mastitis? ¿Sí? ¿Quién tuvo la culpa? Pues nosotros. ¿Por qué no le enseñamos qué era mastitis? O sea, así eso, como le digo, es un poquito diferente, pero lo que me quiero decir es privacidad y quiero decir de que cuando tengan que llamar la atención, de veras, es muy importante que lo hagan en privado, porque nosotros, créamelo, muchas veces ustedes no lo van a hacer y la otra lechería a donde ese muchacho de ustedes se va a ir, le va a decir allá que nosotros o ustedes no lo llamaron la atención en privado. ¿Vamos a saber nosotros o alguien más va a saber por nosotros? Es que tengan mucho cuidado, la privacidad es muy importante. Exacto, perfecto. Javier, la parte de seguimiento, ¿verdad? Pasa mucho en las lecherías donde se piden recursos, donde se pide la comunicación, pero no hay seguimiento. Y esta no es la excepción, ¿verdad? En la parte de resolver conflictos. Seguimiento y a veces nos encerramos y no buscamos ayuda externa. Hay conflictos que no se pueden resolver internamente y tal vez se tiene que buscar un moderador externo o tal vez incluso ustedes mismos como profesionales buscar recursos externos como lecturas, libros, este tipo de conferencias para poder educarse para resolver conflictos. ¿Qué nos puede contar Javier sobre estos dos temas? Correcto, es volver a lo mismo, ¿no? Una cosa se conecta con la otra, asumimos, ¿no? Porque nos basamos en un protocolo de resolver conflictos, ¿no? Del 1 al 10.
y lo cumplimos todo y solo leemos o lo acatamos como debe de ser. Y ok, se terminó, ¿no? Y todos salimos del cuarto y asumimos que ya quedó, ¿no? Ya todos quedamos de acuerdo, pero realmente le damos seguimiento y somos, en mi persona, soy muy culpable de muchas veces, no. 2 semanas después, 3 semanas después pasa de que, pues los muchachos siguen teniendo el mismo problema, pero ahora empeoró, porque ya ni siquiera quieren hablar. Entonces, es muy importante darle seguimiento y obviamente conozco mis limitaciones, sé hasta dónde tengo la capacidad o los recursos para actuar en diferentes situaciones y cuando no, entonces también tengo a quién pedirle ayuda, a quién llamar, a quién pedirle un consejo. Entonces es importante. Algo que me gustaría mencionar es que la resolución de conflictos no necesariamente me satisfacen o me generan beneficio propio, indirectamente tal vez, pero el tener la oportunidad de ayudar a que entre 2 individuos se resuelva un conflicto es realmente un crecimiento para ellos. Correcto. Hoy aprendí algo que no es para ti, no es para mí ni para la lechería, es realmente un crecimiento personal. Perfecto, excelente punto. Muchísimas gracias, Javier. Y finalmente, ya entrando en la parte de conclusiones, después de haberlos escuchado a ellos y después de escuchar su experiencia, hay varias cosas importantes que entre los panelistas decidimos darles como conclusiones a ustedes. Primero, y esto nos robamos de Milk Source, de Juan Quesada, ellos utilizan en la parte de seguridad el eslogan que es pare, piense y mire, en cuanto a seguridad. Pero lo que quisimos hacer es tratar de manejar ese concepto en la parte de conflictos. Cuando estamos envueltos en un conflicto, o nos acercamos a un conflicto, lo que tenemos que pensar primero es dar una pausa, luego pensar si ese conflicto vale la pena resolverlo, se puede resolver, y luego obviamente mirar cuáles son esas consecuencias. Y nos poníamos un ejemplo el otro día que repasábamos sobre los cuartos donde, ¿cuál es el concepto, Juan? Donde se mete a una habitación donde... confined space, ¿cuál sería la traducción de...? Espacios confinados, ya se me olvidó el inglés, el español, perdón. Espacios confinados. ¿Vale la pena entrar a ese espacio confinado? ¿Cuáles van a ser los resultados si entramos ahí? ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Cuáles son las emociones? Y lo que entendemos, por ejemplo, es en el caso del salario, que es uno de los conflictos más o principales en una lechería. ¿Vale la pena tener a esa persona? ¿Cuáles van a ser los resultados si la mantenemos a esa persona? Y estamos reaccionando por emociones solamente para que no se vaya. Entonces, ¿cómo mencionamos ese tipo, cómo manejamos ese tipo de conflicto? Entonces, paren, piensen y miren, vean sus sentimientos también. La otra cosa es lo que mencionaba Javier, tal vez, el favor personal o el desarrollo personal que uno entra aquí. Tal vez, si nos miramos al espejo, puede ser que nosotros seamos los que creamos el conflicto. Muchas veces le echamos la culpa a la otra persona, pero puede ser que nosotros, como encargados, dueños o administradores de lechería, seamos los que estamos generando ese conflicto. Tenemos que vernos a nosotros mismos. La otra, las acciones sobre los conflictos crean un ambiente de credibilidad. Pasa mucho en las lecherías que reportan, por ejemplo, problemas, daños de equipos de maquinaria, scrapers, tractores, vacas con mastitis, y nadie escucha a ese trabajador. ¿Qué es lo que hace el trabajador cuando se reporta y se deja de escuchar? Esa persona para. Dice, no me importa, nunca me escucharon, ¿por qué voy a seguir reportándolo? Es exactamente lo mismo con el conflicto. Se tiene que escuchar, se tiene que acceder y se tiene que resolver para que haya credibilidad, para que la gente siga llegando a ustedes y a todos ustedes para resolver ese tipo de conflictos y así evitarlos. Y finalmente, lo dijeron ustedes, lamentablemente hay muchos conflictos o algunos conflictos que no pueden ser resueltos. Esa es la realidad, no se pueden resolver. Se tiene que resolver el conflicto en otro momento, no es el momento adecuado. Y esto es importante, tienen que haber medidas de corrección, tiene que haber consecuencias. Sí, se resolvió el conflicto, sí, se ayudó, se mejoró, pero tiene que haber consecuencias. Porque si no es así, ¿cómo podemos aprender y regresar y aprender ese conflicto? Medidas de corrección. Y la última es lo que dijo Rosario cuando estábamos hablando en un principio. Esto es una guía nada más.
Esto va a pasar, conflictos van a pasar en cualquier negocio. Y lo que hemos hablado aquí, esperemos que les sirva a ustedes como una guía, no solamente para lechería, sino para cualquier otro tipo de conflictos que ustedes tengan. La experiencia que hablamos el día de hoy es experiencia real de las que ellos han tenido que atravesar y que se la quisieron compartir el día de hoy a ustedes. Finalmente, si ustedes quieren comunicarse con las personas que nos ayudaron el día de hoy en la parte del panel, estos son los correos electrónicos, ahí está el de Rosario, pueden tomar una fotografía, está Juan Quesada y está el de Javier. Ese les damos un chance para que tomen la foto ahí. Ellos trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, sábados y domingos, así que pueden escribirle cuando quieran. Decía mi padre, yo trabajo 25, se la sacaba una más, ¿verdad? Y finalmente, una cosa que compartimos entre todos es que, lo mencionó hace un momento Javier, es que la educación crea una cultura en la lechería. El educar a los empleados, el entrenar a los empleados, crea un ambiente donde se puede resolver conflictos y evitar conflictos. Quiero mostrarles y compartir con ustedes rápidamente este código de barras de acceso, si pueden el teléfono sacarlo y apuntar a la pantalla. Este código de barras les va a llevar a ustedes a una plataforma de educación bilingüe que lo creamos entre Alton, la Universidad de Nebraska y la Universidad de Iowa, para que ustedes puedan accederlo y puedan compartirlo con sus empleados para que ellos puedan tener acceso a educación. Son videos educacionales en inglés y español, tienen pósters para poder imprimir, tienen dibujos animados para explicar qué es mastitis, cómo una vaca transforma el alimento en leche, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a través de educación también se motiva a la persona y se evita conflictos. Así que por favor, si lo pueden abrir ahí y compartirlo en sus lecherías y con la gente de ustedes bien. Y con eso, damas y caballeros, les agradecemos por su tiempo y con esto pasamos a preguntas. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, sugerencias o algo que nos quieran compartir con los panelistas que están aquí, aprovechémoslos. Mire, el tiempo está excelente, 2:45. ¿Cómo la ven desde allá? Perfecto. Preguntas, por favor. Especialmente Patti, que estaba poniendo atención. Mire, ya la vi. Oye, perdón, Rosario, usted tiene que estar sentado. Usted es la que, yo soy el que tengo que caminar. A usted le gusta porque no se le escucha sin micrófono a usted. Bueno, primero que todo me encantó el formato, me encantó la participación, me gustó que nos hicieron un resumen de para aquellos que somos moderadores, también tengo que moderar muchos conflictos. Bueno, me encantó mucho. Les voy a plantear un problema que pasó en una finca. Ustedes, ¿qué haría usted? Tengo un cliente que tienen una persona que es una persona por su personalidad, es conflictiva, ¿sí? Entonces empezaron, no, que Pepito no puede trabajar con Juanito. Entonces pasaron a Pepito para acá. Que Pepito tampoco se llevó bien con... Entonces se viven cambiando los horarios de trabajo para adaptarse a ver Pepito con quién se va a llevar bien. Quiero saber, ¿qué harían ustedes? Pepito es la clave, ¿no? Pepito es el que se mueve, Pepito. Ok, sí. Perfecto. ¿Qué haría con Pepito? Pepito, acuérdate Pepito, ¿ah? Sí. Ese es Pepito, típico colombiano. Es colombiano, Pepito. Yo pienso que lo primero que pensamos es que Pepito ya nos tiene hasta la ¿verdad que sí? Así. Es lo primero que pensamos. Y yo pienso que sí, que muchas veces necesitamos primero saber y conocer a Pepito, sí. ¿Verdad que sí? Sí sabían que a lo mejor Pepito no vino sin comer. Sí sabían que a lo mejor se está divorciando o a lo mejor se peleó con la novia. Sí sabían que a lo mejor en México, en Ecuador, en Chile, donde venga, a lo mejor tiene problemas de familia. Volvemos atrás para asumir, o sea que muchas veces asumimos. Necesitamos primero, antes de decir o decir qué vamos a hacer con Pepito, investigar antes, atrás de él, atrás de su vida. Es muy importante eso de saber qué es lo que está pasando. Mucha gente me pregunta a mí, ¿qué harías? Así en este caso, así como la pregunta, ¿qué harías tú? Y yo les pregunto, yo, Juan, tengo un límite. Yo, Juan, tengo un límite. ¿Cuál es su límite?
el de ustedes. Rosario, límite de Javier, algo de ustedes? compartir con Pepito. Sí, Gracias, Juan, excelente. gracias. Exactamente, hay que saber, hay que escuchar la versión de Pepito, hablar con él y serle claro, ¿sabes qué? O sea, estás teniendo conflictos para trabajar aquí con esta persona, ¿qué está pasando? Y escuchar qué es lo que la persona quiere. Pues, lo que les pregunto muchas veces es, ¿quiere usted seguir trabajando aquí? Si su respuesta es no, nos ahorramos la siguiente media hora de terapia. Yo me puedo ir, usted también se puede ir, termina su turno y todos están amigos, ¿no? Correcto. Tienes que saber qué es lo que la persona quiere y si vale la pena pelear por ambas partes, porque tú quieres tener a la persona porque quieres cubrir la posición y la persona quiere tener el trabajo. Entonces es eso, saber si quiere quedarse aquí con nosotros para poder entonces desarrollar el plan para que usted siga aquí. Tienes que conocer la historia de Pepito, cuánto tiempo tiene, qué sabe hacer. Okay, puede ser que realmente sea una persona que solo le guste o pueda trabajar solo. Entonces tienes que irlo dirigiendo a encontrar una posición donde él se sienta cómodo, y cómodo puede ser estar solo. Tú tienes obviamente que supervisarlo, pero así puedes eliminar el conflicto. Y también tienes que entender que si llega el punto donde Pepito ya no está en un buen lugar para el establo, tienes que prepararte para eso, tienes que ir empezando a buscar su reemplazo. El límite. Javier, algo con... Pero usted es de Nebraska, en Nebraska no hay Pepito, hay Joseph. No, Pepito no va a cambiar. Pepito no fue diseñado para su lechería y para su cultura que intenta crear. Necesita encontrar él en un lugar donde se pueda. Lo siento, no va a cambiar. Puede lidiar con esta persona por un año. Ahora, ¿en qué me baso al decir esto? Es por quién usted va a ver. ¿Usted va a ver por el futuro de la lechería o usted va a ver? Puede buscar ayuda para él, pero no va a cambiar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? No, el micrófono es de ustedes. Bueno, aquí hay una pregunta más. Ya Carolina estaba despidiéndose, mire, haciendo mi trabajo de moderadora, diciendo que ya muchas gracias y todo. Esta Carolina, es un peligro, es un peligro. Ahorita que empiece la hora. Adelante, caballero. Yo creo que para muchos nos pasa, ¿no? El uso del teléfono celular durante las horas de trabajo, muchas veces pasan, uno las deja pasar, ¿no? Y cómo ustedes le dicen, pues, deja el celular para otro momento, etcétera. Si han tenido esa experiencia, ¿cómo lo hacen? Eso no pasa nunca en ninguna lechería. Mira, ahí hay uno. Es muy difícil, más en estos tiempos, porque las personas más jóvenes, tienes que darte cuenta del cambio generacional que hay en los establos. Y las personas más jóvenes ya no pueden vivir sin el teléfono. Lo traen todo el tiempo, no pueden comunicarse de otra forma. Es más, ni siquiera te aceptan las llamadas, es un mensaje de texto o es el WhatsApp, es la forma en que se comunican. Es un problema sobre todo en el área de la ordeña. Tienes que mediar y conocer tu límite, hasta dónde vas a dejarlos usar el teléfono. Porque en un establo como nosotros ordeñamos 21 horas al día, 24 horas al día hay personal trabajando. El tener teléfonos es importante por una cuestión de seguridad. Si algo pasa y yo necesito comunicarme con los muchachos y no tienen un teléfono, es muy riesgoso. Si a ellos algo les pasa y no tienen un teléfono, es igual de riesgoso. Entonces tienes que hacerles entender el valor, el privilegio que es tener un teléfono. Si no empiezan a contestar las llamadas, si están empezando a perder el tiempo, entonces ahí tienes que aplicar las medidas de corrección. Pero es difícil, teléfonos en silencio, contesten, solo llamadas de emergencia y concéntrense en su trabajo. Y tratas de también venderles la idea por el lado de seguridad. No puedes estar ordeñando una vaca y acá en el teléfono, es un riesgo. Si no tenemos un circuito de cámaras, si te veo
en la cámara haciendo eso y al rato algo te pasa, yo te puedo decir, ¿cómo quieres que te protejas si no te estás protegiendo tú mismo? Ser proactivos, ¿no? Sí. Y yo pienso que es un problema mundial, no es un problema de nomás la lechería de ustedes o la lechería de nosotros, no. Y nosotros, al menos nosotros, tenemos, inclusive nosotros tenemos, no lo prohibimos, no, pero sí tenemos reglas y si alguien quiere una regla, sí puede pasar. ¿Y qué es? El abuso. Sí. Nosotros tenemos grupos, por ejemplo, de WhatsApp, pues los puros de medicina o los puros de maternidad o los puros ordeñadores y se manda un texto para todos en general diciendo, ¿saben qué? Tenemos una junta a tal hora o está pasando algo. So, en ese texto se manda para todo el grupo. So, no lo prohibimos, no, pero si miramos que alguien abusa de eso, sí hay consecuencias, así es. Esa pregunta, he estado en muchos países en Europa y aquí, esa pregunta me la hacen todos los países. El teléfono. Y no hay solución, no hay solución hasta ahorita del teléfono. Porque muchos muchachos o muchachas traen hasta el iPhone y el Samsung juntos. Pero hasta ahorita yo creo que es muy difícil. Así es. Javier, ¿alguna sugerencia? Y mi respuesta es basada en meras experiencias, ¿no? Es realmente para que nosotros podamos mejorar todas esas situaciones es en qué situación nuestra lechería o nuestro negocio está pasando. Tenemos los suficientes empleados para que podamos actuar. Porque muchas veces suena bien, ¿no? Decir, ok, si te veo en el teléfono 1, 2 veces, a la tercera te corro. ¿Es realístico? Muchas veces no es. Muchas veces realmente lidiamos, no tenemos quien ordeñe, entonces toleramos ese tipo de cosas. Y cuando toleramos, entonces solamente va a aumentar y aumentar. Entonces, primero, mejorar la situación creando una mejor cultura. Entonces, de ese modo es cuando se puede hacer. No lo haces, no lo haces. Y una vez que usted o alguien pueda decir, ok, esta es la última vez, te vas. Pero tiene alguien quien pueda reemplazarlo. Entonces, esa acción que acaba de hacer sirve como ejemplo para los demás. Oh, este sí está hablando en serio. Es una situación muy difícil, ¿no? Pero claro, es una situación muy difícil. Muchísimas gracias. Otra pregunta por acá. Tenemos 4 minutos nada más para respetar la hora. Sí, sería una pregunta como, en mi experiencia, a lo mejor la gente no sabe lo que es abusar o no. Para ellos están haciendo correcto. O sea que hay que dar ejemplos claros qué es aceptable o no. Ok, solamente llamadas de emergencia. ¿Qué son llamadas de emergencia? O asistir a un video o no, o cuándo. Entonces, dejar claro con ejemplos qué es aceptable o no. Porque la gente lo hace porque piensa que está bien. Nadie lo hace pensando que está abusando. Ay, voy a abusar, voy a hacer eso. No, me parece que es un buen horario para ver este video, voy a ver. Entonces, si no les deja claro cuáles, con ejemplos y cuáles son las reglas, yo creo que eso ayuda es un mucho. excelente punto, ¿verdad? Y no solamente en la parte de teléfono, sino, por ejemplo, en abuso animal, ¿verdad? ¿Cuánta gente de Latinoamérica viene y no sabe que es trates abuso, mal, ¿verdad? no Pero trates ¿qué es mal a abuso? los animales. ¿Qué es tratar mal? Para mí abuso es darle solamente eso, pero eso Sí, es abuso, ¿verdad? Qué excelente con punto. ejemplos. Muchísimas gracias. Bueno, excelente presentación. Muy gratificante estar acá con todos ustedes. Un punto de vista que tengo también como experiencia personal que en manejo de conflicto, que he practicado es cuando las cosas se ponen tensas, siempre pienso que como humanos tenemos más aspectos que nos unen que más que diferencias. Entonces, por poner un ejemplo, cuando hay dos personas recién llegadas a este país, proveniente de cualquier país que sea, siempre hay que darles la oportunidad de decirles, estamos acá buscando la misma meta, ¿cierto? Usted ya trajo un hijo, seguramente va a estudiar en el colegio, ese niño va a ir al college, ¿cierto? Usted no tiene, pero mañana va a tener una esposa, ¿sí? Entonces, siempre que hay un conflicto, siempre trato de llevar las cosas más a qué nos une, a qué estamos luchando, y siempre en las fincas hay un modelo o una persona que lleva 20 años
y se ha venido superando. Entonces uno les dice, ¿quiere ser como Rafael o quiere ser una persona que mañana va a aceptar cualquier trabajo? Como Pepito. ¿Sí? O un Pepito. Entonces, digamos que en esa parte, como humanos, es buscar la parte que más nos une, y buscar un objetivo común, ¿sí? Si a Jorge le gusta el fútbol, ¿cierto? Entonces le voy a preguntar por la selección de Ecuador, ¿cierto? Entonces, bajo la tensión, bajo la barrera un poco, ¿sí? Entonces, digamos que ese es mi No, es sugerencia, mi correcto. punto, ¿no? Por ejemplo, los entrenamientos que hago yo, siempre empiezo con el punto crucial de unión entre el dueño y el trabajador, que es la familia, ¿verdad? Entonces, trabajamos todos en conjunto. Bueno, hay otra por allá. Qué bien que haya preguntas. Adelante. Primero que nada, gracias por compartir su experiencia. Y partiendo de la premisa de que sabemos que de un tiempo para acá realmente no hay muchos empleados en nuestras empresas y sobre todo en la agricultura, cuando tenemos una situación de 2 empleados que uno se esfuerza, da el máximo y sabemos que en las lecherías, en las vaquerías, el trabajo muchas veces es en equipo y tenemos este otro empleado que solamente trabaja para cumplir con lo mínimo que se pide, ¿verdad? Y empieza este malestar de esta otra persona que se esfuerza por terminar, por cumplir con su trabajo, pero ve que no está recibiendo el mismo apoyo de la persona que está trabajando mano a mano con ellos. O de la misma manera cuando los supervisores ven unas capacidades en una persona y comienzan a darle más responsabilidades porque saben de lo que son capaces. Pero muchas veces ellos lo toman como más trabajo, ¿verdad? Me estoy esforzando más y me están dando más trabajo, mientras que fulano simplemente da el mínimo y hace el mínimo y realmente quizás trabaja las mismas horas que yo, menos horas que yo, o cobra lo mismo. ¿Cómo podemos hacer un balance en un caso como este? Qué excelente pregunta. Eso pasa muchísimo. Usted trabaja más que Juan Quesada, Rosalia. Gracias. ¿Cómo hacerle? Definitivamente tienes que ir conociendo a tu equipo de trabajo y vas a detectar aquellas personas que tienen el potencial. Y tienes que acercarte con ellos, tienes que abrir un canal de comunicación, saber qué es lo que está pasando. Cuando yo, digamos así, cuando empiezo a perder el control de los chicos o de las chicas, muchas veces es consecuencia, la mayor parte del tiempo, de mi misma lejanía con ellos, del no estar, de no pasar a saludar, de que no me vean ahí. El ejemplo que uno pone como trabajador y la pasión que tengas es un motivador para ellos. Volviendo al canal de comunicación, es hablar con tu trabajador y decirle, ok, tienes todas estas habilidades y quiero que me ayudes a hacer esto. Te voy a pasar esto porque tú eres el que tiene la capacidad. Y obviamente tiene que ir ligado a un incentivo económico, ¿no? Porque es lo que decía, tienes que tener, nosotros le llamamos un bono de posición, es decir, es un bono por haber aprendido a hacer algo más, por crearle valor al establo. Y hay quienes, hay pepitos, todos vamos a tener pepitos en nuestra vida y hay ciertos límites que humanamente, mentalmente va a tener Pepito y tienes que saber que tienes que tener 5 pepitos para hacer que tu rancho siga funcionando y los tratas como tal, como a pepitos, pero a lo mejor vas a tener a otro, a Jaimito y tú quieres tener 5 Jaimes que te ayuden a manejar a esos 30 pepitos, porque así es como es, afortunadamente o desafortunadamente. Sí, yo pienso que muchas veces, decimos muchas veces, es la palabra que usamos, es que es buen trabajador. Así decimos, es que es buen trabajador. Y es muy diferente, es un trabajador a ser un buen empleado, muy diferente. Es que es buen empleado, es que es buen trabajador. Y vuelvo a repetir otra vez, hay límites y necesitamos poner unas reglas y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Y cuál es el límite? Solamente ustedes saben el límite de cada uno de ustedes. Para todo, porque en la vida, en todo en general hay límites y solamente ustedes saben eso. Excelente. Así es.
Últimos comentarios, Javier, que ya estamos con el tiempo. Claro, un poquito más directo, es porque son situaciones con las que realmente se lidia todo el tiempo. Tiene que retar a la persona que solo hace el mínimo. Y dos, para esa persona que tiene mucho más, tiene que motivarlo, no haciéndolo ver como es más responsabilidad o más trabajo, pero es que son oportunidades. Explicar es que si tú sigues así, ahorita se ve de ese modo, pero te prometo que son oportunidades que vas a salir de aquí, vas a ir allá, vas a aprender muchísimas cosas. Yo trato personalmente de nunca entrar en la situación económica, porque el dinero viene, el dinero un claro ejemplo es cuando alguien viene y ¿cuánto me vas a pagar al principio? No te voy a pagar tanto. Oye, pero ¿cuándo puedo ganar un poquito más o cuándo me vas a subir el sueldo? Y los miro directamente a los ojos y les digo, ¿cuánto y cuándo quieres ganar más? Porque no va a depender de mí, no depende de mí, las puertas te las abres tú. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, un gusto para ustedes. Tienen los contactos, esperamos seguir en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Un gusto.